Y hola, yo soy Celina y él es Tom. Anda sueño. Anda a dormir. Y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi videito. Mi bella gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video bastante interesante. Un video que la verdad que soy sumamente agradecida primeramente con Dios porque tengo la gran oportunidad de estarlo haciendo. Y porque hoy probablemente para muchas personas o para alguna persona, yo no sé si para una o más, va a ser un video bastante importante. Incluso le va a ayudar en algún momento con respecto a mi proceso, porque hoy les vengo a estar contando todo el proceso de mi operación, antes de la operación, durante la operación y después de la operación, o sea, ya en recuperación. Así que pues nada, empecemos con este video. Entonces, ya cuando prácticamente yo me vine del campo, les estoy hablando que yo tenía 13 años cuando yo me vine del campo a la ciudad. Resulta que al venirme yo llegó un punto que yo ya no tenía como que ese dolor o lo que yo sentía en el oído, como que fue desapareciendo por un tiempo, claro está. Porque de ahí resulta que ya llegado a mis 15 años comencé otra vez a sentir como un poquito de dolor, pero era leve, o sea, no estoy hablando que era tan fuerte hasta el punto que no aguantaba, sino que era bien leve. Entonces ya a los 16, 17 años ya yo sentí que otra vez se había ido ese dolor. Yo creo que un error bastante obvio es que traté yo de buscar medios de que algún doctor o alguien que me pudiera asistir ya cuando estaba en la ciudad, porque yo pensé que era simplemente algo bien leve. Pero ya cuando salgo de estudiar y empiezo a buscar trabajo, todo se comenzó a juntarse. El estrés que tenía de no encontrar trabajo, el estrés que tenía de uno también donde estaba viviendo tenía que estar pagando que recibos y todo eso no espera, entonces uno debe estar pagando y pagando, y yo creo que se me juntó todo, hasta el punto que aceptaba cualquier trabajo, no importaba si ganaba poquito, siempre y cuando fuera honrado, claro está. Y de allí pues, ¿qué les puedo decir? Pasó la gran oportunidad que comencé a trabajar en un call center, que era uno de mis sueños, o ya no es mi sueño porque ya sé la experiencia de trabajar en call center, que es bien estresante, bien pesado. De ahí comienzo a trabajar en el call center y fue como que wow, eso me despertó más lo que estaba pasando en el oído, porque sentí que cada vez era más estresante el trabajo y cada vez el oído me estaba afectando. Llegué a pensar que probablemente era el estrés. Comienzo a visitar médicos, ahí empieza todo. Comienzo a visitar doctor tras doctor, pero bueno, principalmente porque estaba trabajando en el call center, tuve la oportunidad de ir al seguro social, entonces fue bien interesante porque ahí me detecta un doctor general, claro, fue quien me revisó y me dice, lo que tienes es otitis. Otitis es una infección de oído y eso pues viene a afectarte. Entonces viene y me dejó un tratamiento y yo, bueno, gracias, pasé en tratamiento, me dieron creo que 3 días de incapacidad y ahí todo estaba bien. Quizás como al mes, otra vez, nuevamente, llegó un punto que ya el dolor era súper fuerte y llegué otra vez al doctor, me revisaba otro médico, también era general, o sea, dependiendo del turno en el que están los doctores, ahí pues depende quién te va a recibir. Y también me revisa y me dice, mira, tenés otitis. Y yo, otra vez tengo otitis, qué raro. Me deja otro tratamiento para que se me quite la infección, para que yo ya pueda estar tranquila. Resulta que al tiempo yo ya no aguantaba, fue demasiado fuerte el dolor. Recuerdo que me fui ya como a las 11 de la noche de emergencia. Viene un doctor y me revisa y me dice, ¿qué te habían dicho? Que era otitis y que no sé qué. Y luego me dice, es que sí, estoy viendo que sí es otitis. Y yo, ¿otra vez otitis? Y le digo yo, ¿qué puedo hacer? Entonces lo único que me dijo es, no te
mojes el oído. Trata, por lo que más quieras, trata de no mojarte el oído. Cuando te bañes, no importa dónde te bañes, si es agua de piscina, agua de cascada, agua de mar, eso evitarlo más todavía. Trata de no mojarte jamás el oído. Siempre que te bañes, tapalo. Y yo lo vengo a hacer, pasa el tiempo y otra vez recaí. Eso fue tan horrible. Incluso yo llegué a decirles les voy a decir una cosa muy importante. Yo llegué a automedicarme, tomar demasiadas pastillas porque el dolor era tan horrible, hasta el punto que me llevaron al seguro y pasé como 4 días ingresada. Y me acuerdo que me hicieron un lavado, por cierto. Me dijeron, es que no se te va a quitar el dolor, lo que te vas a provocar es una gastritis. Y en eso me seguían dando el mismo tratamiento durante los días que yo estuve internada allí. Ya cuando salgo yo ya no tenía nada nuevamente, yo estaba feliz, pero el tiempo regresa. Y el punto fue que trabajando en el call center, de tanto estrés que yo tenía, porque estaba trabajando con venta de ropa, estaba en el canal trabajando también, haciendo muchos videos, estaba también trabajando en el call center, y llegó el punto que el oído explotó todo en sangre, y eso fue la gota que derramó el vaso. Y yo dije, no, yo el call center ya no quiero estar porque me está provocando demasiado estrés en mi vida, hasta el punto que mi oído está cada día peor. Entonces allí vengo y tuve la oportunidad y dije, ni modo, voy a ver cómo le hago para seguir con lo de la ropa y el canal, pero tengo que dejar ese trabajo. De ahí continué y comencé a ver si podía estar visitando médicos ya fuera de, porque como ya no tenía trabajo, ya no tenía seguro social, ya no podía ir al seguro. Fue un punto que sí me afectó, pero o sea, si me veía un médico general, ¿de qué me servía? Si al final lo que necesitas desde un principio, te digo, visita un especialista. Mi error fue ese, que bueno, no fue mi error, sino que siempre me veía un doctor general, es decir, que no está especializado en. Entonces, por ejemplo, no era un otorrinolaringólogo. Yo creo que eso fue uno de los errores más grandes que pude haber yo experimentado. De allí, ¿qué pasa? Comencé nuevamente con el dolor, entonces ya visité otro médico, pero ese médico ya era privado y lo busqué en un hospital privado. Me dice, tenés otitis, y yo, otra vez otitis, y yo, bueno, aquí vamos otra vez. Me deja otro tratamiento y así, y hasta el punto, miren, yo viví unas experiencias mero feas, hasta el punto que con ese doctor yo ya no regresé porque me estaba tirando los calzones, así como lo escuchan, y yo andaba con una gran camisa. A mí cuando me ven de repente en la calle, no me ven arreglada tal cual como ando en los videos. Andaba con una gran playera de las que a mí me gustan, que parecen de hombre, pero a mí me encantan porque ando súper libre, y andaba un jeans y no se me veía nada, así se lo digo, y me estaba de molestar. De allí, lo que hice fue tomarme el tratamiento, claro está, y me sentí bien. Como a los 2 meses, otra vez comienza esto de acá, el dolor. Antes de todo, antes de visitar a este médico que les digo que me estiraba los calzones, me dijo, otra persona, otro doctor, me dice, no, vos lo que tenés es que te están saliendo las cordales, hacete mejor una panorámica para que veas que la cordal te está molestando y te está provocando problemas con el oído. Voy con el doctor que me veía los dientes y llego y le digo, mire esto y esto. Me dice, sí, acuérdate que hicimos una panorámica y aquí está, y que no sé qué. Sí, efectivamente la cordal te viene saliendo, pero no creo que influya mucho, pero si quieres se la sacamos. Y yo, dele, saque la cordal. Me saqué la cordal para ver si reducía el dolor y lo que yo sentía en la parte de acá del oído, y resulta que no, o sea, no me ayudó absolutamente en nada. Y entonces fue que yo dije, puchica, no sé qué hacer, y ya vengo y fui donde este doctor que les decía, que me tiraba los calzones, y luego pues yo me sentí bien conforme al tratamiento que él me dejó, y de allí resulta que a los 2 meses aproximadamente regresó. Fue súper doloroso nuevamente porque dije yo, wow, entonces quiere decir que llevo todo este tiempo lidiando con el mismo problema y yo ya no sé qué hacer a estas alturas. Resulta que ya vengo y visito otro médico que me lo habían recomendado muchísimo, y recuerdo que antes de todo eso yo comencé a sentir unos síntomas mayores, hasta el punto que yo iba caminando y de repente sentía como que me movían en la tierra, así se lo digo, me mareaba, pero no le presté como que mucha importancia porque dije yo, qué raro. Bueno, me voy al médico que me habían recomendado y viene este médico y ya tenía un poquito de tecnología más avanzada, se podría decir, y me dice, estoy viendo algo raro. Entonces yo como que, ¿qué está viendo? Y me dice, ¿quiere verlo? Y yo, claro que quiero verlo. Nunca ningún doctor me había dicho, hey, ¿quiere ver lo que usted tiene en el oído? Es más,
más, solamente supuestamente veían que era infección, nada más. Pero en eso viene y me dice, le vamos a introducir una camarita por medio de la tablet que tengo acá, usted va a poder verlo. Entonces yo dije, miren. Entonces en eso voy viendo lo que estaba en el oído. Primero me dice, le voy a mostrar el oído bueno. Y yo, o sea que el otro está malo. Me dice, este es el oído que normalmente se ve así. Lo que usted está viendo es membrana, que también es, pues se le llama el tímpano. Y todo se ve bien, todo se ve limpio, muy perfecto. Va al otro oído y veía la membrana y todo. Pero a la parte de la membrana, o sea, digamos que es esta cosita redonda. Ni es tan redonda, pero le vamos a decir que redonda. Por acá, en una esquinita, había una bolita blanca. Y me dice, es el detalle que le quería mostrar yo. ¿Qué es eso? El doctor a todo esto yo creo que ya sabía todo lo que iba a pasar, pero no quería alarmarme desde un inicio porque pues vio que yo iba sumamente preocupada, cuando de repente me dice, bueno, lo vamos a tratar con unos medicamentos, le voy a dejar un tratamiento. Y yo, aquí voy nuevamente a tomar más tratamiento. Y en eso hasta me dejó unas gotitas que eran demasiado fuertes. Me dijo que eran incluso para matar hongos y bacterias y todo lo que ustedes se pueden imaginar. De allí me dice, bueno, la voy a ver en cierto tiempo, cuando usted ya se haya terminado el tratamiento. Me presento en una semana. Durante el tiempo que yo estuve tomando el tratamiento, para mí fue una odisea porque me daba tanto sueño, era demasiado fuerte, hasta el punto que yo quería dormir. Yo me tiraba en el piso de mi cuarto, así se los digo, y yo estaba tirada que quería estar totalmente privada, como relajada, tranquila, porque el dolor para mí ya estaba siendo demasiado fuerte, demasiado frustrante, hasta el punto que hasta mi gatito Tom se llegaba a echar conmigo y como que quizás presentía lo que a mí me estaba pasando, y a veces hasta con la manita me hacía así y yo, ay Tom, de verdad que me acompañó muchísimo desde un inicio, un gatito que me ayudó mucho para salir adelante. En eso llego al médico, me dice cómo estamos, cómo le cayó el medicamento, cómo va, y yo, pues bien, solamente que el dolor pues sí todavía sigue. Y me dice, sí, es normal, venga y la revisamos. Me revisa el oído. El día que él me había visto el oído, nos llevamos la sorpresa que había una bolita ahí blanca, y cuando ya me dice, venga, la revisamos, una semana después vemos que la bolita blanca ya no estaba tan pequeña, sino que había crecido. Y yo me llega a asustar así y le digo, ¿ha crecido? Y él, sí. Y yo sé que el doctor de verdad ya él sabía lo que estaba viendo. Pero lo que me da miedo es que me dice, el tratamiento no funcionó, el tratamiento no está dando resultados como debería de estarlo dando. Yo le dejé a usted unas gotas muy fuertes que matan cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier hongo en el oído. Y me dice, y no fue así. Entonces me dice, ¿qué tal si hacemos algo nuevo? Y yo le digo, ¿qué cosa? Y me dice, le vamos a introducir él me mencionó el nombre, yo a esta altura ya no lo recuerdo, solo les puedo decir que era como que una tipo pajilla, le vamos a decir así. Para mí es como una aspiradora, ¿saben? Me metió un cosito acá, que le digo yo pajilla, lo introduce en el oído y lo que hace es como succionarlo. El ruido es demasiado fuerte, como que si tengo una secadora de pelo encendida dentro del oído y va a sonar y sonar. Pero yo estaba aguantando lo más que podía. De verdad que para mí eso fue tan fuerte que solo recordarlo a mí me da algo. Estaba sonando con todo y estaba succionando de la parte de adentro hasta el punto que eso ni se movía. Me dijo, no se mueve. Y llegó a tocarlo y para mí fue como que, ¡ay! Ya, por favor. Y me dice, vamos a parar. Lo que hace es que ya no lo hace más. Me dice que me relaje, tranquila. Viene y me dice, lo vamos a intentar una vez más. Y yo, dele con todo, que yo quiero que eso se caiga. Lo intenta nuevamente y fue otra vez un fracaso, se puede decir, porque ni siquiera tocar, porque medio llegaba el sonido a mi oído y yo no aguantaba. Yo me agarraba de la silla de esta manera y yo lo apretaba así y era tan feo porque yo sentía que no aguantaba, pero aguanté lo más que pude. Sin embargo, fue por gusto. Esperamos un tiempo prudente, recuerdo, y en eso fue tan duro porque nuevamente al tiempo regreso, no al tiempo, o sea, estoy exagerando, a los días regreso y otra vez se intenta hacer lo mismo. A todo esto yo seguía con el tratamiento porque no lo había terminado.
Entonces llega y me dice, yo creo que hasta hoy ha sido el tiempo más oportuno para ver si el tratamiento va o no va a funcionar. Y nos damos cuenta que no, el tratamiento no ha funcionado. Me dice, bueno, vamos otra vez a tratar de removerlo de la manera que lo estábamos haciendo. Y yo le dije que estaba bien. Me dolía quizás menos, pero que sí tenía miedo que al llegar a tocarlo me podría doler más, pero que lo hiciera, porque yo lo que más quería era salir de esto. Y lo intenta nuevamente. Yo me agarré de la silla lo más fuerte que pude y yo dije, aquí voy nuevamente. Otra vez, fallido, no se pudo una vez más. Y ya viene y me dice, vamos a dejarle agua oxigenada. Y yo, agua oxigenada. Entonces el día siguiente prácticamente yo regresé, porque yo le dije, yo ya no quiero ponerme agua oxigenada. Doctor, dígame ya, ¿qué puedo hacer? Yo el dolor no lo aguanto, yo de verdad que siento que me estoy frustrando. Damos el agua oxigenada, no lo use, pero vaya a hacerse un TAC. Entonces en el momento que me hace un TAC, me manda a dónde y toda la cosa. Ya cuando regreso con los resultados, me acuerdo muy bien que yo los leí antes de llevárselos a él. Y lo único que leí era algo que ya Guillermo me había dicho. Guillermo, durante el tiempo que yo estuve yendo al médico, él me estuvo apoyando muchísimo y me dice, mira, no es para alarmarte, pero estuve averiguando y vos creo que lo que tenés es un colesteatoma. Y yo le dije, no puede ser porque él me dijo, he leído que lo único que lo puede remover es una cirugía, no se puede por medio de un tratamiento o medicamentos no se puede. Y yo estaba como que no me digas eso. Y me dice, es que es algo raro porque el doctor no te dice nada, pero tal vez no te dice nada porque todavía tiene un poquito de fe que se va a poder quitar de una u otra manera. Pero veremos los resultados, a ver cómo te va. Voy a traer los resultados y los leo. Y sentí que estaba escuchando lo que Guillermo me había dicho, porque decía que tenía un colesteatoma. Les cuento que es un quiste que normalmente está situado atrás del tímpano o de la membrana, y lo que provoca es que puede llegar a afectar los huesecillos que tenemos en el oído. Eso puede llegar a ser muy grave. Entonces llego al médico y le digo, aquí están los resultados, y agarra me acuerdo que él agarra las placas, eran grandes las placas así, y él las ve y me dice, es un colesteatoma. Y yo ya sentía que venía la pedrada de esa, que uno no está esperando. De la nada a veces tiene que enfrentarse a cosas que uno no espera. Y en eso me dice, con un colesteatoma lo único que se puede hacer es una operación. No hay tratamiento para eso, no hay medicamento que lo cure, solamente una cirugía. Era una operación muy delicada, que es una operación mastoidectomía, ya que tenía un colesteatoma, también llamado quiste, en el oído derecho. En ese momento lo único que yo recuerdo es que el mundo se me vino abajo y sentí como que ya no había salida de esto que yo estaba pasando. Y lo que sí quizás me dio un poco de miedo fue cuando el doctor me dice, su caso es nuevo para mí. Me dice, es que su caso, me dice, no se ve a menudo, sino que es algo extraño. Tiene que tomar la decisión de operarse. Fue bien duro porque yo no hallaba qué hacer. Uno, jamás me imaginé que siendo una persona de 24 años iba a pasar por una cirugía, y mucho menos pensé que tenía que ver cómo le hacía para poder rebuscarme, para poder juntar el dinero que necesitaba para la operación. Y esa es la número 2. Y número 3, yo pensé que ya no iba ni siquiera a ver la luz del sol después de eso, porque juré que era lo último, y fue muy difícil para mí. Llegó un punto que, wow, mis ánimos cambiaron tanto. Yo grababa videos con un dolor de oído tan increíble que no sé ni cómo lo hice, y a pesar de eso hacía todo lo posible para transmitir cosas buenas en los videos que hacía, sin importar el dolor que andaba, sin importar cómo me sentía, sin importar que yo estaba mareada o que me estaba sintiendo mal. Eso no me importó, porque yo sé que ustedes creían en mí, y comencé a
a grabar y a grabar, como que si fuera lo último que yo estaba haciendo. En eso me acuerdo que el doctor me dijo que no había prisa, que lo pensara, que lo tomara con calma, y me dijo, por favor no vaya a ver videos de esto, pero sí es necesario que usted sepa los riesgos que hay. Me acuerdo cuando me dice que habían riesgos y cosas que yo no veía venir. Me dice, tengo que ser muy honesto, probablemente usted pierda la audición del oído. No me imaginaba eso, pero de ahí viene y me dice, probablemente la parte de acá de la fisonomía de la cara cambie, puede llegar a que un ojo le quede caído o que de repente esta parte de la mandíbula se le llegue a mover. Y yo sentía que el mundo se me venía abajo, y lo único que hice fue pedirle a Dios, porque siempre soy de las personas que pone todo en las manos de Dios, ya sean cosas buenas o sean cosas malas. Pero recuerdo que en ese momento me dice que se iba a llevar mis placas para estudiarlas con el papá, porque yo le pregunté que quién me iba a operar, porque él pues no está tan mayor, está joven, y le pregunté si me iba a operar él, y me dijo que no, sino que el papá ya tiene 71 años. En ese momento yo, créanme que se me venía de todo en la mente. Él está muy joven, el papá está muy mayor, yo no sé si me pueden operar. Yo estaba pensando de todo, hasta el punto que yo dije, ¿y si el señor está muy mayor y la mano le va a temblar? O si de repente el hijo está muy joven y no sabe. Yo me hice una idea, de verdad, una cantidad de ideas tan locas en la mente. Y cuando me dicen, no se preocupe, que de 10 casos, uno es el que sale mal. Y si de esos 10 casos soy yo la que va a salir mal y voy a sufrir todo eso que me acaba de mencionar. Recuerdo que no quería contárselo a nadie desde un inicio. Yo no se lo quería contar a mi familia, no lo quería compartir con nadie, porque había llegado incluso a pensar que no iba a operarme, no iba a hacer nada. Y entonces en eso me dijo el médico, no lo hace, le va a llegar, eso ya vio que eso está creciendo, el quiste está creciendo, va a llegar a afectarme el cerebro, le va a llegar a tocar el cerebro, y ahí sí ya no se sabe, me dijo. No le voy a decir qué va a pasar, porque pues no debería de esperar tanto. Recuerdo que en eso ya casi cumplía años mi abuela, decidí ir a darle un buen cumpleaños, compartir con ella. Comencé a compartir con los míos tiempos muy bonitos, comencé a compartir todo muy bonito con mi familia, y me acuerdo que cada momento que vivía con ellos era como que algo único, que yo lo disfrutaba al máximo, como que si ya no iba a tener la oportunidad de volverlo a disfrutar. Y me acuerdo muy bien como de repente dije, bueno, tengo que compartir esa noticia con mi familia. Se lo comparto a mi mamá. En eso mi mamá me dice que quizás yo no tenía la fe de ella, porque como saben, la mayoría de mi familia es familia cristiana, y en eso fue algo muy bonito, porque justamente ella me dice, quizás no tenés la fe mía porque yo creyera que Dios te puede sanar. Y de allí recuerdo que ella me aconsejó mucho, y si me preguntan si ella estaba de acuerdo con la operación, para ser honesta, ella se inclinaba quizás más del 50% que no. De ahí ese mismo día vengo y voy a hablar con mi abuela, y fue algo increíble porque recibí la misma respuesta, y también ella no estaba muy de acuerdo que me operara, porque ellos siempre han sido de las personas que confían tanto en Dios, que ellas sienten que no hay necesidad de visitar tal vez un médico. Me dice, a veces sí se sale de las manos de uno, pero si vas a visitar doctores terrenales, porque así ellos les dicen, y es claro, porque son médicos de acá de la tierra, que Dios dejó la tecnología es porque por algo la dejó, ¿no? Entonces en eso me dicen, si lo vas a visitar, recordá que quien va primero siempre es Dios. Comencé a tomarme más en la mano de Dios, porque yo quizás no visito ni iglesia, o no soy cristiana, o no soy católica, o no soy quizás no estoy como que visitando iglesia, pero sí una conexión muy bonita que yo tengo con Dios, no la voy a negar, y yo creo que cada uno tiene la conexión a su manera. Algo que aprendí es que no voy a buscar a Dios solamente porque lo necesito, sino que siempre, en las buenas y en las malas, siempre Dios debe de estar ahí. Comencé a visitar lugares, yo quería ir a ciertos lugares, comencé a visitar lugares, y yo dije, voy a visitar lugares porque quiero despedirme. Prácticamente yo me estaba como despidiendo, quería ver atardeceres, quería ver la playa, yo quería disfrutar cada momento que podía, así como lo había hecho con mi familia, pero también quería momentos a solas, y comencé a hacerlo, y fue tan bonito y a la vez tan difícil para mí en ese momento,
porque Dios me regaló un atardecer tan bello, un día que ese atardecer yo jamás lo voy a olvidar. Incluso tengo fotos, probablemente les ponga alguna foto por acá, porque se veía como que si ese atardecer estaba dibujado y no era real. Fue algo muy interesante lo que yo estuve viviendo y sentí que cada vez tenía una conexión más bonita. Yo ya había elegido la fecha que me iba a operar. Bueno, yo hablé con el doctor, me dijo tal fecha y tal fecha. Y yo le dije, entonces tal fecha yo me operé, que era el 22 de abril. Justamente una semana antes de todo lo que yo iba a estar viviendo, resulta que comienzo a bajar de peso. Yo había subido de peso porque llegué a pesar 140 libras. Recuerdo que llegué a bajar mucho de peso hasta el punto que llegué a bajar 22 libras. Ya en la semana que era crucial para mí, porque yo sabía que de esa media vez se llegara el día sábado, que era 22 de abril, ya no había marcha atrás. Entonces el día lunes, antes de todo eso, el día lunes, martes, miércoles, yo pasé con una diarrea terrible hasta el punto que yo dije, Dios mío, yo no sé qué me está pasando, no sé si me estoy enfermando o qué. Y la mayoría me dijo, no, resulta que seguramente tenés diarrea por los nervios. Entonces caí en cuenta que sí, probablemente era eso. Y vine, yo le dije a Dios, Diosito, dame por favor paz. Quiero paz en mi corazón, quiero paz en mi vida. Ahorita lo que menos quiero es estar así como estoy. Y bueno, resulta que el día miércoles quedé con un buen amigo de Guatemala y me dice que llegara el día jueves, que era 20 de abril. Y bueno, fue interesante porque yo ese día jueves 20 de abril me voy para Guatemala y regresé por la tarde, pero yo me sentí como que yo ya no iba a regresar, como que si era la última vez que yo estaba en Guatemala y hasta la fecha pues no he regresado. Sin embargo, yo sentí una nostalgia tan increíble que recuerdo que yo estuve en un restaurante muy bonito por la pista de aviones, por el aeropuerto La Aurora, y me acuerdo que veía los aviones y decía, qué bonito. O sea, yo estaba totalmente quizás en shock, porque de ahí me regreso, me despido de mis amistades. Normita me dice que me quería ver y yo le dije, fíjate que voy de Guate. Entonces, como ella vive en Ahuachapán, me vine por la frontera que está por ahí. Entonces le dije, ¿qué tal si paso de una vez a tu casa? Tomamos cafecito, me tenía hasta pan y yo, ay, qué rico. Pude verla antes de la operación porque igual iba a salir de viaje. Se llega el 21, que era viernes, yo me levanté haciendo las cosas por inercia. Yo sentí que hice mi desayuno, sentí que todo lo que hacía era por inercia y yo estaba como que en shock todavía. Y de repente por la tarde viene una persona y me dice, Dios va a estar con vos en la operación. Miren que yo soy una de las personas que cuando yo digo algo es raro que quizás me arrepienta, y ese día me arrepentí tanto porque yo dije, ¿cómo es que Dios va a hacer la operación si yo ni siquiera lo voy a ver? No va a estar ahí, tal vez lo pueda sentir pero no lo voy a ver. O sea, mi mente estaba totalmente topada hasta el punto que no podía ver más allá de lo que estaba pasando. Me tragué esas palabras, me las tragué porque yo me sentí mal al ratito de haberlas dicho. O sea, las dije en mi mente. Resulta que comencé y le dije a Dios que me disculpara, o sea, que me perdonara por lo que había dicho y que simplemente me diera paz, que quería estar bien conmigo misma para poder ir a la operación, para que todo pues saliera bien. Se llega el día 22 de abril. Me levanté como que si yo era una de las personas que ya estaba listando mis cositas, como cuando voy para Guatemala. Me sentía que yo iba para Guatemala. No, como que no veía en sí para dónde iba, sino que yo estaba arreglando mis cosas porque yo ya me iba. En eso ya Guillermo me lleva al hospital y justamente estaba fuera del hospital, en ese caso es el centro médico en donde me operaron, y resulta que viene y me llama el doctor, me dice, Celina, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Y yo, sí, todo bien, normal. No nervios, yo no, todo bien. Bueno, en eso me dice, ¿ya llegó? Yo, sí, justamente voy entrando. Me dice, yo ya voy a llegar. Entonces me dice, haga el papeleo, que no sé qué. Ah, está bueno. En eso, miren, yo se los juro, yo jamás leí lo que yo firmé. Yo me acuerdo que me dijeron que llenara datos y con mi documento y todo, pero yo solo fui a firmar, yo no leí nada, no quise leer nada. O sea, yo iba como que a saber a dónde me iban a llevar. Yo iba, como les digo, por inercia. En eso recuerdo que ya después me suben a la segunda planta y ya me dan la ropa que me cambiara, y después ya me miden la frecuencia, me miden también la presión, pusieron el catete, solamente me pusieron el catete, o sea, no me inyectaron absolutamente nada. Me lo pusieron pues donde ya van a poner el suero, la anestesia, me imagino que todo lo ponen por ahí. Ya llegó un punto que en eso pues yo dije, bueno, aquí voy ya. Llevan
la camilla y me dicen súbase, la vamos a llevar ya al quirófano. Y yo, ay Cristo, aquí voy. En eso recuerdo muy bien que ya entrando en un área donde ya era como forma de túnel, se le puede llamar, pero yo más bien lo veía como que era un caracol. En eso vi que dos chicos me llevaban en la camilla y una chica llega, una muchacha, y me dice: hola, soy, el nombre yo no lo recuerdo, soy la anestesióloga, yo voy a ser la encargada de ponerle la anestesia. Y yo pues, hola, está bien, que no sé qué. Me dice: ¿cuántos años tiene? Y yo le digo 24, se me queda viendo y le hace: qué joven está. Y como que cayó en el 20, que quizás no debía decir eso, y luego me dice: ya va a ver que todo le va a salir bien, primero Dios. En eso recuerdo, yo estaba sentada en la camilla, estaba literal, yo como siempre de metiche, ni siquiera en esos casos, pero seguía de metiche. Vi que frente, la camilla estaba así y acá enfrente estaban echando un líquido y de repente estaban poniendo unos trapeadores y vi yo que están haciendo, y en eso comienzan a hacerle la camilla así, para adelante, para atrás, y yo, ay qué chivo, pero no, resulta que estaban limpiándole las llantitas a la camilla en la que me llevaban a mí. En eso pues ya seguimos avanzando, entramos al área que yo les digo que es como forma de caracol, y vi que estaban todos los quirófanos, y hasta llegar hasta un punto que decía quirófano 1, allí entraron conmigo y en eso me dicen: vaya, aquí la vamos a cambiar de camilla, usted tiene que medir con sus brazos que quede centrada. ¿Por qué? Porque la camilla es más delgada. Y yo dije: vaya, está bien. Bien chivo me pasaron, porque lo pasan a uno con todo y las sábanas lo levantan como que a saber qué, como que si sos un bulto de no sé qué, te pasan, y ya en la otra camilla, y ya vine yo y con mis brazos, pues como ellos me dijeron, medí a ver si estaba centrada. De allí vi que estaba el doctor que ha llevado todo el proceso conmigo, estaba el hermano de él, que son dos doctores, estaba el tercer doctor que era el papá de ellos, quien me iba a operar a mí, y también vi que habían dos personas más, creo que eran enfermeros, y la anestesióloga. Es decir, para mí habían 6 personas en el quirófano que iban a estar atendiéndome durante la cirugía. Pero resulta que yo jamás le vi la cara al doctor que me iba a operar a mí. Fue bien extraño, ¿saben? Porque de repente todos andaban cubiertos, es lógico, porque en un área así tenés que estar cubierto. Veo que a un costado, yo estaba acostada así y yo veía así, de este lado había un área que había mucha luz, donde tenían mis placas, y todos los doctores estaban viendo mis placas. Cuando de repente veo que ellos estaban aquí pues con lo de las placas, el doctor que me iba a operar tenía en la mano, como lo voy a asemejar, como un lapicero. Entonces digamos que él estaba así como demostrándole algo a los demás doctores. Solo de este lado, como yo estaba acostada así, de este lado la chica que era la anestesióloga estaba preparando todo. Yo solo vi que estaba de mover muchas cosas. De repente fue que yo comencé así y me quedé acostada, veía a los doctores, bueno, comencé a ver por todos lados. Y acá a un lado mío había también un aparato que es el que yo creo que iban a utilizar, pero me le quedo viendo a los doctores nuevamente y automáticamente como que mi vista se dirige un poquito más más centrada, se podría decir, y veo que hay 2 sillas a la par de los doctores, pero en una silla hay una persona sentada y yo me quedo, ahí está el doctor que me va a operar, y yo no, y yo así, no lo voy a ver, mejor le esquivo la mirada porque se va a poner nervioso y me voy a poner nerviosa yo. Vengo y le hago así, y de repente comienzo a ver para otro lado. En eso yo sentí que estaba viendo para allá, pero sentí una presencia de una mirada muy fuerte de este lado. Recuerdo muy bien que yo tenía la mirada hacia acá, y en eso vi que la anestesióloga seguía haciendo ahí no sé qué cosas, cuando de repente sentía muy fuerte la mirada y vuelvo otra vez a ver, y efectivamente esa persona me estaba viendo. Lo que voy a comenzar a contarles es algo real, es algo que yo jamás me imaginé vivir, y lo cuento porque no es mentira, estoy contando tal cual las cosas sucedieron. De repente comienzo a ver a esa persona y la mirada era una mirada tan bella, una mirada inigualable, y los ojos eran unos ojitos tan bellos que eran como, es que sarquitos, pero esos arcos que quizás yo jamás he visto en la vida. Y de repente yo digo, wow, en mi mente, qué bonitos ojos. Cuando quiero ver el rostro de esa persona, se me fue imposible, porque voy viendo que estaba sentado así
con las manos así, viéndome. Pero voy viendo su vestidura. Era blanco desde acá, era blanco, blanco, pero relumbraba como cuando quieres ver el sol y los rayos del sol no te dejan ver más allá. Es algo que yo traté de poder verle el rostro y no pude. Solamente veía esa mirada, pero lo que más me impactó a mí fue la mirada llena de amor, la mirada llena de ternura con la que esa persona a mí me estaba viendo. Y fue algo tan bonito porque en eso que yo estaba viéndolo, veo que se para y comienza a caminar, y en lo que venía voy viendo de reojo que los doctores acá todavía seguían en lo mismo, como les decía, que veía que estaba como platicando acerca de lo que quizás iban a encontrar. Y en eso esa persona sigue caminando hacia mí, y el aparato que estaba acá, había una parte que estaba como así, es que no sé cómo explicar exactamente, pero había una parte del aparato que lo traspasó, o sea, ni siquiera lo apartó para poder llegar hacia mí. Y en eso que veo que lo traspasa, yo no desprendí la vista hacia él, y él se me quedaba viendo, y yo solo sé que esa mirada con la que me veía, jamás nadie me ha visto a mí. Una mirada llena de amor, una mirada llena de tanta ternura, que fue algo tan especial. Veo que en eso llega hacia mí donde estaba la camilla y se para a la par mía. Yo solo sentí que en eso me agarró la mano la anestesióloga y probablemente me inyectó algo, yo no sé. Y yo seguía viéndolo, seguía sintiendo esa mirada tan, pero tan hermosa, que era una mirada que yo sentí que estaba tan impregnada a mí, hasta el punto que solo recuerdo una cosa, que la anestesióloga me toca así y me dice: por favor avíseme cuando se esté mareando. Y yo le hago así, como que escuchándola pero viéndola, y luego veo que regreso la mirada así y él todavía seguía allí. En eso veo que le vuelvo a ver, o sea, la mirada se la devuelve y sigo así viéndolo, y solo recuerdo que le dije a la anestesióloga: ya me estoy mareando. Y solo sé que me puso ella algo acá, que era, creo que para respirar. Yo en ese momento yo no sabía nada, y de repente cuando despierto estaba en un área donde estaba con colchitas bien calientitas y tenía un gran frío súper horrible. Me mareé, o sea, me sentía mareada totalmente, quería vomitar. Y recuerdo que volví a ver hacia un lado y vi que había más personas como que habían salido de cirugía, y de repente solo dije: quiero vomitar, así, con una voz que no se imaginan. Y escuché que una enfermera solo dijo: hágase a un lado, acuéstese de lado. Y yo: de lado, bueno, ahí voy, de lado. Pero el frío que yo sentí es un frío puchica tan horrible que la mayoría de gente me ha dicho que es el frío de la muerte. Y yo me quedé así como que wow. Y me dice: pero lo sentiste mucho tiempo. Y yo: no, a lo mucho que yo sentí ese frío fueron 30 segundos. De repente me voy viendo que yo tenía un sinfín de guías por todos lados. A mí me habían puesto cositas en el pecho, tenía acá que me estaba midiendo la presión, tenía muchas cosas conectadas, y yo wow, yo me estaba haciendo bolas así de tanto que movía las manos, y como que de tantas guías que habían cruzadas por todos lados. Yo sentí horrible, sentí tan horrible, y me acuerdo que me dormí otra vez. En eso ya no supe de mí hasta otra vez que desperté. En eso que despierto solamente recuerdo que las enfermeras ya me estaban quitando todo lo que me habían puesto, y me dice: señorita Celina, ya está fuera de peligro, la vamos a llevar con sus familiares. Y yo así como que toda, o sea, yo y de verdad que sentí que estaba pero totalmente mareada. Fue súper feo, solo me acuerdo que me llevaban ya en la camilla, que llevaba suero puesto. Me acuerdo que en ese momento fue algo muy bonito, porque jamás pensé llegar a ese momento donde me dijeran: estás fuera de peligro. Me acuerdo muy bien que en eso llegamos, solo me acuerdo que iba Guillermo, iba mi mamá, porque son los únicos que estuvieron ahí. Solo me acuerdo que él me decía: ya estás fuera de peligro, ya estás fuera de peligro. Y mi mamá me hablaba también, y yo solo único que les dije, imagínense, lo único que yo les dije es: el doctor tenía ojos bien bonitos. Es lo único que yo les decía: el doctor tiene ojos bien bonitos.
puntos. Ellos pensaron que eran parte de la anestesia y la verdad que dicen que se rieron, no me hicieron caso. Solo me decían ya estás fuera de peligro. De ahí me acuerdo que me dormí nuevamente. Todo lo de la anestesia a veces le afecta a uno. De ahí desperté otra vez. Miren que me dijeron antes de la operación todo ya se había previsto que me iban a operar a las 6 de la mañana. Me dijeron usted a las 3 de la tarde ya va a ir caminando tranquilamente a su casa y ya va a estar de alta. Era mediodía y yo solo escuchaba mucha gente hablar. Que oh, qué horrible. Tanta gente hablar. Yo pensé que estaba, yo se lo juro, como paciente yo juré que estaba en un mercado. Qué horrible. Recuerdo que desperté otra vez y yo solo me mareaba y decía vomitar y a vomitar y a vomitar, para no hacerles tan largo todo el proceso después de que salgo de la operación. Así fue, despertar, vomitar, me movía, vomitaba y no comí nada. Ya llevaba más de 24 horas que yo no comía nada, ni siquiera tomaba agua ni nada. Entonces fue tan feo porque mi mamá, Guillermo estuvieron para preguntar que si esto es normal y la enfermera no es normal que esté vomitando porque la anestesia ya le pasó. Se llegaron las 3 de la tarde y yo no me podía ni sentar. Se llegaron las 5 de la tarde, las 7 de la noche y yo no me podía ni sentar. Yo quería ir al baño, yo padezco de estreñimiento y justo ese día se le ocurre a mi panza que quería hacer del 2. Yo de verdad que perdí la pena y le dije a mi mamá, ya como esto de las 9 de la noche, le dije mamá ya no aguanto, por favor vaya a pedir un pamper porque yo no aguanto ni siquiera sentarme y yo ya no aguanto, quiero ir al baño. Me acuerdo que fue así, mi hermana llegó a verme, ella siempre anda toallitas húmedas, entonces ella me llevó toallitas húmedas, yo no me podía mover porque era para que vomitar. Y me acuerdo que siempre estaba repitiendo yo que el doctor tenía ojos bien bonitos. Se buscó, wow, ambulancias por todos lados, se llama la Cruz Roja, la Cruz Verde, se llamó incluso a la Cruz, ¿cómo se llama? A la ambulancia de la alcaldía, se le llamó a todo. No me podía sentar en la camilla, mucho menos me iba a poder ir en silla de ruedas a la entrada y creo que en el carro tampoco iba a poder venirme a sentar. Fue tan horrible, pero gracias a una amiga, una señora que es muy amiga de la familia, agradezco porque Dios sabe por qué le pone a personas muy buenas en la vida a uno. Ella pregunta por mí, que cómo estoy, y ya vienen y le cuentan y dicen no, yo les consigo una ambulancia, ya, ella es enfermera y miren que nos consiguió la ambulancia y me trajeron a la cama en camilla. Es algo que yo jamás pensé que podía llegar a pasarme y yo solo sé que, bueno, antes de venirme el doctor llegó a verme, estuvo observándome y todo. Yo ni siquiera lo vi, yo solo medio veía y yo solo lo único que le pude ver eran los ojos, que no era el doctor que me había operado, decía yo. Y de ahí cuando ya estoy en la casa termino de vomitar, ya eran caulos los que estaba vomitando, como caulos de sangre y no sé qué más, un gran relajo. En eso mi mamá dijo que me dieran un poquito de bebida, me dieron Gatorade, suero. Bueno, ya el día siguiente fue que ya me comenzaron a dar más líquido durante la mañana. Mi mamá ya me estaba haciendo atolitos, de mediodía en adelante me pudieron ya dar comidas así bien leves, pero ya pude comer. Pasaron 15 días y gracias a Dios mi mamá estuvo aquí. Yo creo que va a ser muy bonito darle un espacio a mi mamá en el canal para que ella cuente también su versión y de los días que estuvo acá cuidándome, porque de verdad que le agradezco. Ella y Guillermo estuvieron al 100, 24/7 estuvieron aquí conmigo, me venían a visitar y yo lo único que contaba era que el doctor era bien bonito. Todo va a decirme, pero ¿quién es el doctor? ¿Quién es el doctor? Y ya cuando le pregunto a Guillermo y le digo, Guillermo, el doctor era bien bonito. Y me dice, no, el doctor no era así. Cuando se lo describí, me dice, el doctor usaba lentes. Y yo, no, el doctor no usaba lentes. El doctor no usaba lentes. El doctor era bien bonito. Y yo estaba que necia que el doctor era bien bonito. Él hasta buscó una foto de él para enseñármelo. Entendí que quien estuvo en ese quirófano no fue el doctor el que me iba a operar, y tampoco fueron solo sus hijos. Entendí que aparte de ellos, quien estuvo allí fue Dios, quien los guió en la operación fue Dios. Y aún así no me creían porque pensaron que yo estaba bajo de anestesia y por eso es que yo vi eso. Y de repente cuando ya me van a quitar los puntos, yo no podía ir todavía porque yo pasé, como le digo, yo no me podía levantar. Fue algo increíble porque en eso el doctor viene a quitarme los puntos y yo le pregunto, ¿verdad que solamente 6 personas habían en el quirófano? En ese momento sentí escalofríos porque una vez más confirmé que quien estuvo allí fue Dios. Y le digo yo, ¿y cómo estuvo la operación? Y me dice, usted es un caso
tan raro. Ustedes una en 1.000.000. Y yo le digo, ¿y eso? Me dice, nos topamos con un caso que jamás habíamos visto. Fue algo que de verdad que nos impactó hasta el punto que durante el tiempo de la cirugía estuvimos incluso tomando fotos porque era algo nuevo para nosotros. Y yo le dije, ¿de verdad? Me dice, sí. Entonces dice que hay algún vasito que normalmente no ven ellos en la cirugía. Justamente ese día lo vieron, van viendo que estaba por la parte de encima, o sea, estaba casi que no más que ellos iren, el vasito allí estaba, cuando es un vasito que nunca prácticamente ven. Entonces son cosas que yo me he quedado totalmente admirada. Yo hasta el día de hoy les puedo decir que no importa cuán nuevo o extraordinario haya sido para ellos, sé que Dios estuvo allí y hasta el día de hoy Él ha estado acá porque en mi vida y en mi recuperación. Porque saben una cosa, a mí sí me preguntan, Celina, ¿qué dolor sentiste? Celina, ¿cómo es el dolor de una operación? Decime, contanos. Yo les puedo decir, yo sé el dolor de una operación. Yo jamás tenía ningún dolor, jamás lo llegué a tener. Dolor, dijeron que iba a presentar tal vez incluso ardor, jamás lo presenté. Lo que presenté fue picazón, que me picaba, nada más. Pero que yo les diga, hey, miren, a mí me dolió tanto, es mentira. Yo estaría mintiendo si les digo que yo presenté dolor. El proceso hasta hoy continúa. He ido a mucho control con el médico. Ellos están impactados de ver que mi oído está restaurándose solo. La membrana fue perforada, me perforaron el cráneo. La membrana hoy se sigue restaurando. Tal vez por eso yo sufrí vértigo después de la operación. Todo eso creo yo que para mí ha sido una enseñanza muy bonita y es una nueva oportunidad la que Dios hoy me está dando. Quiero hacer bien las cosas y todo lo que haga quiero que sea porque Dios me permite hacerlo. Hacia donde Él quiera que yo vaya, yo creo que sería lo ideal, y agradecer siempre a Dios porque gracias a Él es que estamos aquí. Y de verdad se los digo, es algo impresionante, es algo que día a día solo puedo decir gracias porque es una nueva oportunidad. Yo les voy a seguir compartiendo media vez pueda más acerca de mi caso y agradezco a Dios porque ha sido un gran caso del cual sí tenía mucho miedo, pero tuve al final, gracias a Dios, mucha valentía que me hizo entender que todo era porque Él lo permite, y también me hizo entender que si pones todo en las manos de Dios, no importa cuán duro sea el proceso o la tormenta que se avecina o si sentís que el mundo se te viene encima, si se puede salir adelante, no importa el agujero en el que te encuentras. Yo creo que quizás se me ha quedado alguna parte que quizás no he contado del todo, pero es que es imposible contarlo así porque yo no sé cuándo largo sería este video. Quiero hacer un espacio muy importante donde les quiero agradecer directamente a Dios principalmente y a los doctores Mejía, que justamente yo tuve la oportunidad de estar visitándoles, ya que ustedes en la clínica la encuentran como Audio Centro Mejía, y ellos, les puedo decir, me los recomendaron muchísimo y hasta el día de hoy estoy sumamente agradecida. El momento que estoy, o sea, ya después de la cirugía, siguen dándome el control. ¿Por qué? Porque es muy necesario que te estén revisando el oído. En serio, muchísimas gracias. Hoy yo me quiero despedir ya porque ha sido un video que sí me ha costado grabarlos. No he querido llorar aquí porque de verdad que les digo que hoy estoy muy feliz porque es algo increíble estar nuevamente de pie y tener esta gran oportunidad. Sin más nada, gracias por haber dejado tu bonito like, y me gustaría que en los comentarios me compartieras si tienes algún caso similar o has visto algo similar, y si de repente sentís algunos síntomas que tal vez son lo que yo sentí, o incluso mareos, o de repente sonidos, o lo que sea que escuché, desde ya te puedo decir, visita al médico. No importa si te tenés que topar con muchos médicos, así como fue mi caso, pero sí te puedo decir que es muy importante la salud de uno. A veces te sale de control, no solo no puede, creo que principalmente está en que te pongas en las manos de Dios, y de allí que Diosito decida si hay necesidad que un médico te llegue a tocar con sus herramientas. Gracias por haber visto este video, por haber llegado hasta el final. De verdad que me siento muy contenta en haberles compartido esta gran
gran experiencia. Así que mi gente, gracias por dejar ese bonito like, por compartir el video y por comentarme. Y yo le voy a estar dando por aquí en los comentarios, yo le voy a estar dando un corazoncito. Si encuentro un comentario tuyo, vas a tener un corazón. Nos vemos en el próximo video. ¡Woohoo!